El monte Everest, que se eleva a más de 9 kilómetros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de nuestro planeta. Esta majestuosa cumbre, ubicada en la frontera entre el Tíbet y Nepal, en las faldas de Mahalangur, Himalaya, está envuelta en numerosos misterios y enigmas que hasta hoy siguen suscitando muchas preguntas entre las personas. Estás en el canal Top Facts Black y hoy te invitamos a descubrir los 20 eventos más sorprendentes e inexplicables que han sucedido en el Everest. Historias que, sin duda, te sorprenderán y te harán reflexionar. Antes de empezar, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Y ahora, empecemos. Muchas personas que escalan el Everest esperan tener una experiencia divina e incluso imaginan cómo se ve el paraíso desde la cima. Pero para John Griffiths, un alpinista británico, y sus dos amigos, la escalada se convirtió en una pesadilla cuando se encontraron con una multitud enfurecida de Sherpas que les bloquearon el paso y amenazaron sus vidas. Los Sherpas, el pueblo indígena de Nepal que vive a la sombra del Everest, son conocidos por sus habilidades y resistencia a gran altitud, pero también por proteger celosamente su tierra y su cultura. Griffiths y sus amigos entraron en conflicto con varios Sherpas que los acusaron de faltar al respeto a sus normas y tradiciones. Al principio, los alpinistas pensaron que era solo un malentendido menor, pero estaban equivocados. Los Sherpas regresaron con deseos de venganza. Reunieron a unas 100 personas armadas con piedras y palos. Con sus rostros cubiertos con bufandas, atacaron a los alpinistas sin piedad. Griffiths y sus amigos intentaron negociar con ellos, pero fue inútil. Estaban en minoría y se encontraban en una situación desesperada. Los habrían matado de no ser por la ayuda de algunos alpinistas valientes del Campo 2 que acudieron a su rescate. Entre ellos estaba Melissa Arnott, una alpinista estadounidense que había escalado el Everest 4 veces. Ella conocía bien a los Sherpas y sintió el peligro. Melissa advirtió a Griffiths y a sus amigos que abandonaran la montaña lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Siguieron su consejo y salvaron sus vidas, pero se vieron obligados a renunciar a su sueño de conquistar la cima. Fue un descubrimiento aterrador que nunca olvidarán. Le llamaban la máquina suiza, una leyenda en el mundo del alpinismo. Julius Sterck tenía un sueño: escalar el Everest desde ambos lados a la vez, una hazaña que nadie había logrado hasta ahora. Había escalado muchas cumbres que otros no se atrevían ni a mirar, como Tencampoche y Annapurna. Sterck había establecido récords de velocidad y recibido muchos premios por su habilidad y valentía. Era no solo rápido, sino también elegante y audaz. Julius atravesaba fácilmente las rutas más difíciles, lo que le ganó el respeto y la admiración de sus colegas. Pero en abril de 2017, su vida terminó trágicamente en un accidente en la parte occidental de la ruta estándar hacia la cima del Everest, una ruta que ya había escalado antes. Para un alpinista de su nivel, fue un cruel giro del destino. Nadie sabe con certeza qué causó que Sterck perdiera el equilibrio y cayera desde más de 300 metros de altura. Tal vez fue la nieve derritiéndose, el hielo resbaladizo o la falta de oxígeno. O quizás fue simplemente un accidente fatal. Sus compañeros de escalada estaban demasiado lejos para ver lo que sucedió y solo pudieron dar la triste noticia. Fue una de las pérdidas más trágicas en el Everest. Tal vez conozcas el Everest como una montaña majestuosa, pero ¿sabías que también esconde un secreto desagradable? La montaña está cubierta de desechos humanos, lo que se está convirtiendo en una seria amenaza para el medio ambiente y la salud de los alpinistas. Cada año, miles de visitantes intentan alcanzar la cima del Everest, pero dejan mucho más que huellas en la nieve. Anualmente se acumulan en el Everest alrededor de 12.000 libras de excrementos, que no tienen a dónde ir salvo descender por la ladera. El problema es que en la montaña no hay un sistema adecuado para la eliminación de desechos. La mayoría de los alpinistas no quieren llevarse sus desechos y no hay baños ni instalaciones sanitarias a lo largo del camino. Los desechos caen en fosas abiertas, vertederos o simplemente son arrojados, contaminando fuentes de agua y suelo. Muchas personas se enferman al beber agua contaminada, incluso antes de llegar al campamento base. Algunos habitantes locales que reciben a turistas en los pueblos más bajos también sufren la falta de un sistema de gestión de desechos. No tienen la infraestructura o los recursos necesarios para manejar la afluencia de personas y sus desechos. La montaña se está convirtiendo lentamente en un enorme vertedero.
destruyendo la belleza natural y la biodiversidad de esta región. Puedes pensar que el Everest es un lugar de nieve y hielo blanco puro, pero hay un lugar lleno de colores. Este lugar se llama el Valle del Arco Iris, pero no es en absoluto un lugar alegre. Es donde han muerto cientos de alpinistas y sus cuerpos permanecen allí, congelados y conservados. Los colores en este valle provienen de sus chaquetas, que destacan sobre la nieve blanca. Sirven como un sombrío recordatorio de los peligros mortales de escalar el Everest y de las vidas perdidas en la búsqueda de la gloria. El Valle del Arco Iris se encuentra en la llamada Zona de Muerte, donde el aire es enrarecido y las condiciones climáticas son severas. Es un lugar donde la belleza y el horror del Everest se encuentran al mismo tiempo. Uno de los descubrimientos más aterradores en el Everest es la zona de no retorno. Es un área por encima de los 8.000 metros donde el aire es tan enrarecido que apenas puede sostener la vida. La mayoría de las muertes en la montaña ocurren precisamente aquí, cuando los alpinistas luchan por respirar, incluso usando oxígeno adicional. Las condiciones climáticas en esta zona también son extremadamente duras, lo que a menudo obliga a los alpinistas a retroceder o enfrentarse a la muerte. Por eso, la zona de no retorno también se conoce como la zona de la muerte, un lugar al que solo los más valientes o imprudentes se atreven a ir. Imagínate subiendo el Everest, la montaña más alta y peligrosa del mundo. En busca de un camino hacia la cima, notas algo extraño, una huella gigante en la nieve, que no se parece a las huellas de ningún animal, con dedos como los de un humano. Pero, ¿cómo podría un humano caminar descalzo en el frío glacial? Esto es exactamente lo que le sucedió al alpinista Eric Shipton en 1951. Encontró huellas inusuales dejadas por una criatura gigante bípedo e incluso algo de pelo cerca. ¿Podría ser el legendario Yeti, la criatura mítica del Himalaya? Los científicos han intentado durante décadas responder a esta pregunta, utilizando las últimas tecnologías y análisis de ADN. Sin embargo, los resultados han sido contradictorios y sorprendentes. El pelo que encontró Shipton no coincidía con ningún animal conocido. Era una especie nueva y única, nunca antes vista. ¿Podría ser esto una prueba de la existencia del Yeti? ¿O simplemente un error? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, a menos que encontremos más pruebas o veamos a esta esquiva criatura. Hasta entonces, el misterio del Yeti sigue sin resolverse. Jim Davidson, alpinista y geólogo, vivió el día más aterrador de su vida en el Everest en 2015. Estaba en el campamento 1 cuando un poderoso terremoto de magnitud 7.8 sacudió la montaña. Ese día se convirtió en el más mortal en la historia del Everest, llevándose las vidas de 18 personas en la montaña y de 9.000 personas en Nepal y en los países vecinos. Davidson sobrevivió al terremoto, pero quedó atrapado durante 11 días, durante los cuales ayudó a otros heridos. A pesar del trauma vivido, Davidson, que tenía más de 50 años, no renunció a su sueño de alcanzar la cima. Regresó al Everest un año después, entrenando durante 12 horas al día. Finalmente alcanzó su objetivo y se paró en la cima del mundo, en el punto más alto de la Tierra. Desde allí, envió un mensaje a su esposa: «Estoy en la cima del mundo, en el punto más alto de la Tierra». En una declaración impactante, la NASA confirmó la presencia de fósiles marinos en la cima del Everest. Este hallazgo misterioso dejó perplejos a los científicos y generó inquietud. Algunos creen que estos hallazgos confirman la historia bíblica del diluvio de El Génesis, mientras que otros se mantienen escépticos. Sin embargo, la NASA insiste en que estos fósiles marinos respaldan la teoría científica de la tectónica de placas. En esencia, el Everest estuvo sumergido en el océano en algún momento, y su formación está relacionada con el movimiento de las placas tectónicas que ocurrió a lo largo de 100 millones de años. ¿Cuál explicación te parece más convincente? ¿El diluvio bíblico o las afirmaciones científicas sobre la materia de la naturaleza que existió hace millones de años? Maurice Wilson, un soldado, creyó en el poder de la oración y el ayuno, atribuyéndoles la curación de su enfermedad en 1932. Inspirado por su fe, decidió demostrar sus creencias subiendo al Everest en 1934, a pesar de no tener experiencia en alpinismo. Convencido de la ayuda divina, Wilson subió casi hasta 23.000 pies. Sin embargo, en su camino se encontró con una enorme pared de hielo. Los sherpas que lo acompañaban le aconsejaron que se retirara,
Pero Wilson, ignorando sus súplicas, escribió en su diario: «Este será el último intento», y continuó su ascenso. Lamentablemente no alcanzó su meta. Unos días después, Wilson murió de agotamiento en su tienda de campaña. Antes de que el mundo supiera que Hillary y Tenzing habían conquistado el Everest en 1953, una expedición secreta soviética intentó alcanzar la cima desde el norte en 1952. Tenían un plan audaz de instalar estatuas de Lenin y Stalin en la azotea del mundo, pero nunca regresaron de su último campamento a una altitud de 26.000 pies, y las autoridades soviéticas negaron su existencia. Solo un artículo de Yevgeny Given-Traiter en el Alpine Journal en 1953 insinuaba su destino. Durante décadas, nadie supo qué les sucedió hasta que en 2017 se hizo un descubrimiento impactante. Un equipo de rescate, que buscaba a un alpinista eslovaco muerto por el mal de altura, encontró 4 cuerpos en una tienda de campaña en el cuarto campamento. Sin embargo, ninguna agencia oficial reportó alpinistas desaparecidos ese año. ¿Quiénes eran esos 4 cuerpos y cómo llegaron allí? El Ministerio de Turismo de Nepal afirmó que pertenecían a expediciones de años anteriores, pero eso no explica por qué no había ninguna información o misiones de búsqueda. Los alpinistas no desaparecen sin dejar rastro, y siempre se recuerda o se investiga el destino de quienes no regresan. Pero estos 4 siguen siendo anónimos y enigmáticos, como tantos otros que han perecido en esta montaña tan alta y misteriosa. En 1975, 2 alpinistas británicos, Dougal Haston y Doug Scott, alcanzaron la cima del Everest, pero demasiado tarde. Tuvieron que pasar la noche en la zona de muerte, donde el aire es enrarecido y extremadamente frío. Cavaron una depresión en la nieve y se metieron en ella, con la esperanza de sobrevivir. No tenían oxígeno, no tenían comida, y su calentador casi dejó de funcionar. Su situación parecía desesperada. Pero entonces sucedió algo extraño. Sintieron que había alguien más con ellos en la depresión, una presencia cálida y amistosa. Esta presencia les habló, les dio consejos y los animó, ayudándoles a mantenerse con vida. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Su experiencia no fue única. Muchos otros alpinistas han sentido una presencia similar en el Everest. ¿Podría ser un ángel guardián que ayuda en el momento más oscuro? ¿Qué piensas tú? Marco Siffredi, un talentoso snowboarder, era un hombre que desafiaba al destino. En 2001 logró lo que nadie antes había hecho. Descendió el Everest en snowboard, desde la cima hasta la base. Superó el Couloir Norton, una pendiente empinada y peligrosa, en solo 2 horas. Pero eso no fue suficiente para él. Quiso probar sus fuerzas en el Couloir Hornbein, una ruta más arriesgada e inexplorada. Al año siguiente ignoró las advertencias de los Sherpas, que sintieron un cambio en el clima y notaron su fatiga. Marco se lanzó cuesta abajo en su snowboard y desapareció en la incertidumbre. Nunca más se le volvió a encontrar, ni a él ni a su tabla. Los Sherpas se preguntaban si había caído en una grieta o si una avalancha lo había arrastrado. El misterio de su desaparición sigue sin resolverse. El Everest, a pesar de ser la cumbre más alta del mundo, sigue siendo también la más mortal. Más de 200 alpinistas han muerto en sus laderas, y muchos de ellos todavía permanecen allí, congelados en el tiempo. Algunos cuerpos están ocultos a la vista, pero otros son visibles para cualquiera que se atreva a subir esta montaña. Uno de los restos más conocidos pertenece a Tsewan Paljor, más conocido como Botas Verdes, apodado así por el color de su calzado. Murió en una feroz tormenta en 1996 y su cuerpo ha estado allí desde entonces, cerca de la cima. A veces lo cubre la nieve, pero otras veces permanece expuesto a los elementos y a la mirada de los alpinistas. Ellos deben pasar por encima de sus piernas para alcanzar su objetivo o abandonar su sueño. Los alpinistas generalmente consideran estas situaciones como trágicas pero inevitables. Para el resto de nosotros, la idea de que un cadáver pueda estar a la vista durante casi 20 años resulta desconcertante. Y eso hace preguntarse, ¿realmente vale la pena escalar el Everest arriesgando la vida? Cuando piensas en el Everest, la vida silvestre puede no venir a la mente, pero existe un descubrimiento sorprendente. Las condiciones extremas en la montaña, el clima impredecible y la gran altitud no parecen adecuadas para la vida. Sin embargo, la vida silvestre prospera a una altitud de 29.029 pies.
El Everest es el hogar de las arañas saltarinas del Himalaya, criaturas resistentes que soportan condiciones duras. En 1924, una expedición británica incluso descubrió especímenes únicos de langostas que solo se encuentran en el Everest. En las laderas vagan depredadores más grandes, como el esquivo leopardo de las nieves y el tar del Himalaya, un mamífero con cuernos adaptado a la vida en acantilados rocosos. Los osos negros del Himalaya habitan los bosques al pie de la montaña, compartiendo espacio con el tar. Sorprendentemente, el raro panda rojo, que se parece a un binturong, habita a altitudes más bajas, evitando la cumbre de la montaña. Estas criaturas, adaptadas a las duras condiciones del Everest, desafían las expectativas. El Everest no es solo la cumbre más alta del mundo, sino también una de las más misteriosas. Algunos alpinistas han informado de encuentros con fenómenos extraños y visiones inquietantes en el camino hacia la cima. Podría ser que la montaña esté habitada por los espíritus inquietos de quienes murieron allí. Una de las historias más aterradoras pertenece a Pemba Dorje, un sherpa que subió al Everest en 2004. Afirmó haber visto figuras oscuras que aparecían de la nada y extendían sus manos, como si pidieran ayuda o comida. Creía que eran fantasmas de alpinistas muertos, atrapados en un estado entre la vida y la muerte. No fue el único que vio algo similar. Muchos otros han contado que escucharon voces, vieron luces o sintieron toques fríos en la montaña. ¿Cuál es la verdad de estas aterradoras observaciones? ¿Son solo alucinaciones causadas por la falta de oxígeno y las condiciones extremas? ¿O son pruebas de que hay algo sobrenatural en el Everest? ¿Qué opinas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Puedes pensar que Sir Edmund Hillary fue la primera persona en alcanzar la cima del Everest en 1953. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si dos ingleses, George Mallory y Sandy Irvine, ya lo hicieron en 1924? Los vieron a través de un telescopio como dos pequeños puntos negros a solo 100 pies de la cima. Pero nunca regresaron, y nadie sabe si llegaron a ella. Mallory era un alpinista experimentado que había estado 2 veces en el Everest antes. Participó en la expedición de reconocimiento británica en 1921, que cartografió la zona alrededor de la montaña. Fue el primer europeo en ver la ladera occidental y comprendió que los cilindros de oxígeno eran necesarios para el ascenso a esa altura. Eligió a Irvine como su compañero porque sabía manejar el equipo de oxígeno. Partieron con 5 porteadores y un guía. El guía se quedó atrás para explorar la montaña, mientras Mallory e Irvine continuaron. Se desató una tormenta de nieve y el guía les gritó que regresarán. Pero nunca los volvió a ver. Al día siguiente encontró su campamento vacío. 2 sacos de dormir estaban dispuestos en forma de T, pero no había señales de los alpinistas. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, pero esto no resolvió el misterio. Su cámara, que podría haber probado que llegaron a la cima, no estaba. Sin embargo, había una pista. Antes del ascenso, Mallory prometió a su esposa Ruth que dejaría su fotografía en la cumbre. Guardaba la fotografía en su bolsillo interior, pero no estaba con él cuando murió. ¿Podrían Mallory e Irvine ser los primeros en conquistar el Everest? El Everest está lleno de historias, pero una de las más aterradoras son los sonidos misteriosos que no dejan dormir a los alpinistas por la noche. Cuando el sol se pone, la montaña se convierte en una pesadilla. Un ruido fuerte y espantoso resuena por los valles, llegando a los rincones más remotos. Parece que la montaña está viva y enfurecida. ¿Cuál es la fuente de este sonido espantoso? Dave Hahn, un alpinista experimentado que ha alcanzado la cima del Everest 15 veces, fue el primero en informar sobre este fenómeno. Contaba que vio enormes bloques de nieve y hielo caer de las cumbres y estrellarse contra el suelo. El ruido era tan insoportable que no podía dormir. Se preguntaba qué podía causar ese caos. Los científicos finalmente encontraron la respuesta. Afirman que el sonido del hielo se debe a los bruscos cambios de temperatura en el Himalaya. Cuando el sol se pone, los glaciares alrededor del Everest comienzan a resquebrajarse y romperse. Las masas de hielo caen desde grandes alturas, creando un ruido ensordecedor. Los investigadores dicen que es un signo del cambio climático y del derretimiento de los glaciares. Es el sonido del hielo y realmente asusta. Y así, amigos, estos fueron los 20 momentos más sorprendentes capturados en el Everest. Gracias por ver estos fascinantes relatos.
Si te gustan las historias sobre nuevos hallazgos, simplemente dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal para saber más y no perderte nuevas selecciones. Y no olvides ver nuestros 2 nuevos videos que han aparecido en tu pantalla.